¿Qué es el daño cerebral? El daño cerebral adquirido se considera cualquier tipo de lesión o cambio que sufre el cerebro por el que surgen alteraciones en el funcionamiento normal, bien por un traumatismo craneal, el cual es conocido como un accidente cerebrovascular, infarto cerebral, tumores cerebrales, hidrocefalias, anoxias o otros. Tras un daño cerebral, los cambios que pueden producirse tras lesiones cerebrales sobrevenidas pueden dividirse en 4 áreas. Como número 1 se encuentran las alteraciones motoras y sensoriales. 2. Disfunciones cognitivas. 3. Problemas de comunicación. 4. Alteraciones conductuales y cambios de personalidad. Ahora bien, para comprender mejor el tema que estamos tratando, también es necesario saber qué es la neuropsicología. Y como neuropsicología podemos entender a la ciencia que estudia la relación que tiene el cerebro con los procesos mentales, emocionales y conductuales en distintos ámbitos, específicamente en 5, los cuales son la evaluación, rehabilitación, prevención, investigación y orientación. Cuando se producen daños en el cerebro, la neuropsicología estudia qué conductas cambian y para ello analiza tanto el comportamiento de los humanos como el de los animales. Esta neuropsicología se caracteriza por 1. Estudiar las funciones mentales superiores. 2. Esta neurociencia se enfoca en las funciones mentales superiores, relacionadas a la memoria, al lenguaje, funciones ejecutivas y el funcionamiento cerebral de la conducta. 3. Tiene un carácter neurocientífico. 4. La neuropsicología utiliza el método científico para estudiar el cerebro y su relación con la conducta humana. 5. Utiliza conocimiento de diversas disciplinas. Los programas de rehabilitación neuropsicológica en la unidad de daño cerebral favorecen a la autonomía personal y socialización, ya que buscan la estimulación de las funciones cognitivas, acompañan a la persona afectada en la toma de conciencia de sus dificultades y, si es preciso, en la elaboración de un nuevo proyecto de vida. Como ya se mencionó, la neuropsicología se encarga de estudiar la relación entre la conducta y el cerebro. Tras un daño cerebral, los profesionales de esta disciplina intentan explicar de qué forma determinadas operaciones cognitivas se relacionan con sistemas neuronales. Mediante la exploración neuropsicológica tratan de captar el rango de variación que se producen tras alteraciones funcionales o estructurales en el cerebro después de haber observado un cambio en el funcionamiento conductual. La neuropsicología cognitiva lo que intenta es explicar los patrones de ejecución de las funciones alteradas e intactas en personas con daño cerebral y llegar a conclusiones sobre el funcionamiento normal. Para ello estudia los procesos mentales y las relaciones cerebro-conducta. En cuanto a la valoración y la rehabilitación neuropsicológica, es importante mencionar que la neuropsicología clínica es extremadamente útil para comprender el diagnóstico neurológico, para la evaluación de los efectos de un tratamiento médico o quirúrgico y para la readaptación funcional del enfermo con un síndrome orgánico cerebral. La rehabilitación neuropsicológica es un proceso activo en el cual la persona afectada por una lesión cerebral o enfermedad neurológica trabaja con el profesional, la familia y la sociedad para alcanzar un óptimo funcionamiento cognitivo y funcional, con programas diseñados de forma individual, basados en aquellas teorías actuales del funcionamiento cognitivo, para que a su vez la familia y el entorno que rodea al paciente funcionen como coterapeutas, incidiendo en el manejo de aquellos déficits dentro del contexto del paciente. La evaluación neuropsicológica sirve para caracterizar los efectos del daño cerebral en cognición y conducta y encontrar habilidades del paciente conservadas. Lo anterior es de gran importancia a la hora de establecer los objetivos del programa individual de rehabilitación. También ayuda a entender qué subyace a los síntomas observables y a valorar secuelas en el ámbito forense, así como la evolución y eficacia de la propia rehabilitación. Al mismo tiempo, los profesionales en el área deben tener la habilidad para prevenir problemas derivados a los déficits y así desarrollar estrategias que los puedan compensar.
Vamos a conocer cuáles son algunas de las afectaciones a nivel cognitivo que presenta una persona que ha sufrido un trauma cerebral, las cuales son diversas y también la mayoría de ellas tratadas. En primer lugar, vamos a decir que uno de los traumas o de las lesiones que quedan tiene que ver con el deterioro cognitivo. Cuando hablamos de deterioro cognitivo tenemos que poner atención a algunos problemas de memoria, algunos problemas motores. La persona tiene algunas dificultades para movilizarse, algunos problemas también de atención. Es posible que la persona pierda más rápidamente la atención, se le olviden algunas cosas, se vuelva un poco distraído, un poco distraída. La persona puede sufrir algunos momentos donde tal vez le cuesta mover una mano, le cuesta mover un pie, le cuesta envolverse. Esos son algunos de los problemas que puede presentar una persona que ha sufrido un trauma a nivel cerebral. También nos encontramos dentro de esos problemas o dentro de esas secuelas lo que son los problemas o lesiones ya propiamente en la movilidad de la persona, la cual se somete a lo que es algún tipo de terapia en algún centro médico especializado. También a raíz de las lesiones o los traumas cerebrales, las personas pueden sufrir desorientación. Generalmente posterior a esos momentos, la persona puede sentirse en alguna situación o circunstancia desorientada, confusa, puede ser que tenga amnesia, tal vez se le olvidan algunas cosas importantes, algunas cosas básicas y pueda tener alguna dificultad inclusive de aprendizaje de cosas nuevas o de cosas que tal vez no se ha enfrentado antes. Y esto es parte muchas veces de las secuelas de las lesiones que quedan posterior a un trauma cerebral. También sucede que muchas veces las personas olvidan procesos cotidianos o de alguna manera se complican al desarrollar procesos cotidianos que antes eran habituales, como por ejemplo amarrarse los zapatos. Tienen algunos lagunazos, algunos cambios de humor inclusive que pueden llegar a afectar sus relaciones interpersonales, y esto hace que las personas incluso a veces se vuelvan más irritables, son personas más propensas al enojo, a la ira, les cuesta a veces manejar sus emociones y sus sentimientos. Algunas veces las personas incluso pueden pasar momentos complicados cuando se pierden en una dirección habitual, que generalmente siempre iban a X o Y lugar sin ningún problema, pero a partir de ese momento, de ese trauma, suele suceder que algunas personas entran en un tipo de desorientación geográfica también. Así, de esta manera, hemos visto algunos de los traumas, de las consecuencias más generalizadas que se presentan posterior a los traumas cerebrales en los pacientes. Los déficits cognitivos son uno de los síntomas más frecuentes en pacientes con tumores cerebrales, principalmente en atención, memoria y funciones ejecutivas. Estas alteraciones impactan de forma negativa en la calidad de vida de los pacientes y en su reincorporación a su funcionamiento diario. La intervención neuropsicológica mediante estrategias o técnicas permite mejorar el rendimiento de las funciones cognitivas con métodos de intervención conductual destinadas a reducir los problemas emocionales y favorecer la integración social. Los tipos de técnicas e intervenciones más utilizadas en esta población, basadas en la evidencia científica disponible, tenemos los déficits más frecuentes y sus consecuencias en la vida diaria tanto de los pacientes como de los familiares.
Además, se incluyen habilidades generales de estimulación de la atención y la memoria. Entrenamiento directo sobre la función cognitiva afectada. Las estrategias generales de rehabilitación se aplican mediante la repetición de ejercicios y tareas. En resumen, tenemos restauración, compensación, sustitución. La restauración se centra en la recuperación de la función a través del entrenamiento directo sobre el proceso disfuncional. Compensación supone la reorganización de procesos, fomentando que las capacidades preservadas se encarguen de minimizar la repercusión de los déficits. Sustitución se relaciona con una nueva forma de afrontar los daños, cuando las dos técnicas anteriores no son posibles, enseñando al paciente a emplear señales y dispositivos externos para minimizar las limitaciones. Actualmente, el uso de programas de ordenador y nuevas tecnologías para el reentretenimiento de determinadas funciones cognitivas se está convirtiendo en la modalidad de intervención elegida en pacientes con daño cerebral. Adquisición de estrategias internas. Estas técnicas están encaminadas a facilitar el afrontamiento y la adaptación de los déficits cognitivos asociados al tumor y a los tratamientos, entre ellas el control y manejo de los estímulos distractores, planificación de las actividades de forma eficaz, reglas de mnemotécnicas que faciliten los procesos de aprendizaje y solución de problemas y toma de decisiones. Estrategias del entorno. Estas técnicas están encaminadas a reestructurar el entorno del paciente para satisfacer las nuevas demandas de su actividad diaria. Estas modificaciones externas deberán realizarse en función del tipo y del grado de severidad del daño cognitivo, siendo más necesarias cuanto más severo sea el mismo, ya que en estos casos suelen asociarse con una mayor pérdida de independencia.